Bienvenidas y bienvenidos a todos de nuevo a Experiencias en Psicoterapia Breve Estratégica. Estamos en directo desde la página en español del Facebook del Centro de Terapia Breve Estratégica. Soy María Martín de Pozuelo, la responsable en España del Centro de Terapia Estratégica, y hoy me hace especial ilusión esta entrevista. Tenemos con nosotros a la doctoresa Elena Bogliani. Hola, Elena. Hola María. ¿Qué tal? Hola a todos. Bien, gracias. Bien, saludamos a todas las personas que están con nosotros viéndonos y agradecemos igualmente la entrevista de la semana pasada. Esperamos que sea igual de entretenida, ¿no? Porque la idea es que sea interactiva como la anterior y que en el inicio Elena nos pueda explicar este argumento que viene hoy a tratarnos, la generación Z, viejas y nuevas formas de violencia. Como os decía, será interactiva porque después vosotros podréis empezar a preguntarnos acerca del argumento que hoy se tratará. Y mientras que, Elena, la gente se va conectando y poco a poco van, conectándose, como os decíamos, me gustaría hacer un breve resumen acerca de tu trayectoria profesional para la gente que no te conozca o la gente que te esté viendo por primera vez. Muy bien, pues Elena es psicóloga y psicoterapeuta, además de investigadora asociada al Centro de Terapia Estratégica, y es docente en la mayoría de las sedes que el centro tiene de formación en muchos de los países. Además es psicoterapeuta en Italia y coach en Suiza, desde donde hoy nos está hablando. Bien, luego escribió un libro junto a otros compañeros, Adolescentes Violentos, como Elisa Balbi, Dolci Michele, Giulia Rinaldi, y nuevamente va a salir en muy breve, Elena, casi que lo decimos con primicia, diría, el libro que has escrito junto con Elisa Balbi y el profesor Nardone, El piacere mancato, que en español se ha traducido como El placer frustrado y que, como os decía, en muy breve estará traducido y en las librerías. Bueno, veo que se empiezan a conectar Eduardo, Cristina, Mari, Lilian y Pamela. Os saludamos a todos y, si os parece, comenzamos con este gran argumento, Elena. Y, bueno, hablar de la violencia en la adolescencia es, desde mi punto de vista, importante, y creo que nos podría ayudar mucho si nos explicas inicialmente qué es la violencia y qué es la adolescencia, Elena. Bien, entonces podemos definir la adolescencia, para empezar, con la definición de Kurt Lewin, uno de los padres fundadores de la psicología social, que define la adolescencia como un periodo de transición, de pasaje entre la infancia y la edad adulta, y dura varios años y se caracteriza por importantes cambios. Cambios corporales, porque hay la maduración sexual, cambios cognitivos, mentales, porque hay la adquisición del pensamiento hipotético-deductivo, y cambios de la conducta, porque la adolescencia en sí misma es una edad de rebeldía. Es el trabajo de los jóvenes rechazar las reglas del mundo adulto para encontrar su propia identidad. La generación Z, así la llamamos como su definición, son para definir la generación de los niños que desde su primera infancia han interactuado con los medios digitales. Entonces, generación Z significa pertenecer a esta generación de los nativos digitales. Con violencia, María, y para todos los que nos están escuchando, entendemos desde nuestra perspectiva todo lo que implica una acción que puede ser verbal o física, o una no acción indirecta que puede ser, como por ejemplo el hecho de excluir a alguien de un grupo, la violencia también psicológica, voluntaria e intencional, que genera un daño deliberado. Entonces, esta definición que hemos retomado de Kenneth Hardy, que es un
psicoterapeuta americano, sistémico familiar, que trabaja mucho con la adolescencia violenta, nos permite de ir más allá de los clásicos ejemplos de violencia física hacia los otros, sino también nos permite de hablar de violencia hacia sí mismos, no solo con los otros. Vale. Entiendo que esto no implica una explicación mucho más detallada. ¿Podrías decirnos en cómo sería este tipo de violencia que es o hacia uno mismo o hacia los demás, Elena? Ok. Específico que estamos hablando de forma de violencia que se manifiesta en la adolescencia. Y hoy en día, más de lo que lo quisiéramos, adolescencia se vuelve sinónimo de violencia. Y hay muchos actos de violencia entre los jóvenes. Y como tú bien dices, puede ser hacia los demás. Y por ejemplo, pensemos a la violencia en la familia. En la violencia de los hijos que empiezan a enfrentar los padres y debemos especificar que un cierto nivel de agresividad durante la edad de la adolescencia es normal. Agresividad la entendemos como movimiento hacia adelante. Claro que el adolescente que debe encontrar su identidad debe tener una forma de rebeldía hacia sus padres. Pero ¿qué pasa? Pasa que algunas veces la violencia va más allá de su valor evolutivo y se transforma en violencia. Después tenemos siempre contra los demás la violencia que se realiza en grupo. Entonces, pensemos que este fenómeno no es nuevo, como la violencia familiar, no es nueva. Y la violencia de grupo, por ejemplo, pensemos cuando al inicio de los años 90 en América se estudiaba la baby gang, o sea, estos grupos de adolescentes que se unen y tienen, pero este grupo, una característica fundamental, tiene una estructura jerárquica, controla un territorio específico y muchas veces se enfrenta a otras baby gang que controlan otro territorio. Lo que vemos hoy, sobre todo en Europa, no es tanto esta forma, sino encontramos jóvenes adolescentes aburridos, que no saben qué hacer, que se unen en grupo, así, para jugar, para divertirse, y terminan que a modo de juego, como si fuera un juego, pueden llegar a actuar de forma violenta, hasta llegar a herir las otras personas, inclusive a llegar a la forma de violencia más extrema, a matarlos. Así, todo nace dentro del grupo a modo de juego. Hoy en día estamos descubriendo este fenómeno. Aún más, podemos hablar de un fenómeno que está muy de moda y se habla por todo lado. ¿De qué? De bullying. En España se llama abuso escolar, pero se conoce bien con el término bullying. ¿Bullying qué es? Es un abuso repetido de poder. Significa que se diferencia de los actos de prepotencias en la escuela porque el acto de bullying es un acto repetido, o sea, repetido en el tiempo, es un acto intencional, y es un acto que se caracteriza porque la víctima y el acosador tienen una relación de desigualdad, o sea, el acosador en una posición de superioridad física o psicológica y la víctima en una posición de inferioridad. Hoy en día el fenómeno del bullying se evoluciona y la generación Z se caracteriza por una novedad. O sea, el bullying hoy en día pasa a través de la red, puede pasar a través de la red. En este caso se llama cyberbullying. Entonces, ¿qué pasa? Que el cyberacosador puede, haciendo clic, entonces con un solo acto, puede desacreditar la imagen de la víctima, poner vídeos, fotos, grabaciones que desacreditan su imagen. Y hemos estudiado
no solo nosotros en el Centro de Terapia Breve Estética, sino también hay muchos estudios que nos indican cómo el acosador, a través de la red, se puede también volver aún más cruel. ¿Por qué? Porque a la distancia de una pantalla. Entonces, puede hacer cosas que no tiene coraje de hacer vis a vis, enfrentando a la persona. Y el fenómeno se vuelve aún más potente. Hasta que la víctima que padece este fenómeno puede percibir lo que muchas veces se define como muerte social. Muerte social, entre comillas, para definir este estado de vergüenza, de malestar que padece la víctima y que la puede llevar a cometer actos extremos, inclusive el suicidio. Entonces, perdona que me gustaría hacerte aquí una pregunta, ¿no? Una reflexión, porque esto querría decir en un momento determinado que estas personas podrían inclusive llegar a ejercer la violencia sobre ellas mismas. Claro, María. De tener un acto de violencia con ellos mismos. Claro, claro. Muy bien, porque esto nos permite de introducir las formas de violencia hacia sí mismos. En primer lugar, el suicidio. El suicidio no es una forma nueva, existe desde siempre, desde la historia de la humanidad. Pero hoy en día tenemos estadísticas muy impactantes. Deben saber que es la segunda causa de muerte entre los adolescentes, después de los accidentes. Entonces es un fenómeno muy frecuente hoy en día. El suicidio se caracteriza porque el joven tiene el deseo de morir, desea quitarse la vida. Y se diferencia del parasuicidio porque en este caso el adolescente o quien lo actúa, en este caso el adolescente, no quiere morir, quiere llamar la atención. Es un acto de comunicación para llamar la atención y tratar de cambiar una situación insostenible. También el suicidio muchas veces se confunde con otra forma de violencia hacia sí mismos, que es la violencia en la que el joven se autolesiona. Imagínense, se corta, se empieza a rascarse hasta hacerse sangrar la piel, se inserta objetos bajo la piel. Entonces, hay todas estas formas de autolesiones que muchas veces comúnmente se parecen casi a formas suicidas. En realidad, no es así. El que se autolesiona quiere vivir, no quiere morir. Y lo que hemos descubierto es que busca sensaciones. Entonces, o en otro caso, es como una manera de sedar un dolor emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los jóvenes empiezan a autolesionarse también por una suerte de emulación de este comportamiento que ven en la red. Porque es esto lo que caracteriza la nueva forma de violencia. Jóvenes que en red ven las formas de violencia que se publicitan, entonces empieza a volverse viral. Hay muchos jóvenes que se autolesionan solo porque empiezan a mirar que otras personas lo hacen. Un efecto de emulación, o mejor, en términos científicos, se llama efecto Werther. Y lo estudió Phillips, sociólogo, que nos enseña cómo publicitar un evento tan llamativo como puede ser un acto violento puede tener un efecto de emulación y de sugestión
tanto fuerte que puede llevar a la persona a reproducir el mismo evento. Entonces, la violencia de hoy se diferencia de la violencia que podíamos tener en el pasado porque la violencia de la generación Z es una violencia que pasa a través de la red, que pasa a través de la comunicación mediática. Y eso es lo que hace la diferencia. Y tanto, ¿no? Además ahora en el mundo en el que vivimos y vale. Pero entiendo que este marco, ¿no? Hablando de los adolescentes, igualmente es importante el rol que la familia tiene, ¿no? En este contexto. Es así, Elena, que aquí la familia tiene un rol importante. Claro, María. Entonces, claramente, hablando de violencia en los adolescentes, no podemos no hablar de las familias donde crecen y viven los adolescentes. La familia es este sistema sobre todo relacional, de relaciones afectivas que acompaña al ser humano por largo tiempo, por todas sus fases evolutivas. Es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Y desde una perspectiva breve estratégica, gracias a la investigación llevada a cabo en el Centro de Terapia Breve Estratégica y no solo, también con todas las investigaciones de los colaboradores afiliados en todo el mundo, hemos descubierto que existen modalidades, modelos de familias que, quiero precisar, no son modalidades educativas en sí mismas sanas o patológicas, sino son modelos de relaciones que cuando se vuelven rígidos pueden potencialmente desarrollar un problema, potencialmente. Y lo que hemos descubierto es que, contrariamente a lo que pensamos, no es cierto que siempre la violencia se manifiesta dentro de familias con condiciones económicas y sociales desfavorecidas. O sea, con familias donde hay padres maltratadores que ejercitan violencia contra los hijos. O, por ejemplo, que tienen esta violencia como la única modalidad de comunicación, entonces el hijo aprende un modelo. No siempre es así. Lo que hemos descubierto es que con el crecer de los modelos que hemos definido como hiperprotectores o democráticos permisivos, hoy en día asistimos a hijos violentos que pertenecen también a esta tipología de modelos de familia. Vale. Ahora, y entiendo que estos modelos, tanto el hiperprotectivo como el democrático permisivo, tienen unas características, podrían ser concretas. ¿Podrías, por ejemplo, decirnos o explicarnos un poquito más sobre este modelo hiperprotector? Bien, entonces, el modelo hiperprotector se caracteriza en el hecho que los padres tienen una misión. La misión es devolver la vida de los hijos lo menos complicada posible. Empiezan a actuar en su lugar. En otras palabras, a sustituirse a los hijos con el objetivo de ayudarlos. Pero con las mejores intenciones se pueden producir los efectos peores. Porque los hijos pueden desresponsabilizarse, o sea, disminuir sus sentidos de responsabilidad. Y, por ejemplo, después pueden llegar a cometer actos violentos sin sentirse responsables. Como hemos dicho, de estos grupos que se unen y para divertirse pueden, a modo de juego, llegar a herir a las otras personas. O puede ser que un hijo hiperprotegido ha crecido en un modelo hiperprotector y no ha podido desarrollar de esta forma su sentimiento,
su sensación de autoestima. Sabemos que la autoestima no es algo que se puede heredar, no es algo genético, sino es algo que se construye a través de la experiencia concreta, de obstáculos que el adolescente y antes el niño empieza a superar en primera persona. Si los padres me han siempre ayudado y se sustituyen a mí, no me permiten de descubrir mis capacidades y construir mi sentido de autoestima. Cierto. Entonces es muy probable que estos hijos, frente a un fracaso, frente a un problema en la vida, pueden descargar toda esta frustración dentro de los muros de casa. Vale. Hay una frase que me gusta tanto, un aforismo, que es de Thomas Danet, que dice, donde hay amor, puede haber más violencia. Esto en el caso de estos modelos, ¿no? Pero decías que el estudio que se había hecho en el Centro de Terapia Estratégica había también otros modelos que habéis estudiado, que estaba esta parte de, ¿no? De la violencia, que era el democrático permisivo. ¿Serías tan amable de desarrollárnoslo un poquito más? Entonces, con el modelo democrático permisivo nos hacemos referencia a estas familias donde hay una igualdad entre los miembros. Hay padres e hijos al mismo nivel. Es como si fueran amigos. Son amigos de los hijos. Hablan mucho, razonan, todo se pacta, todo se acorda, inclusive las reglas, que no tienen ninguna consecuencias pragmáticas. Entonces no son reglas, son consejos. En esas familias, ¿qué pasa? El fin que hay que perseguir es la paz, la armonía, como en una democracia. Entonces, los hijos pueden empezar a aprender actuando que si empiezo a subir el tono de la voz, empiezo a ponerme más agresivo, después puedo llegar a ser violento, obtengo todos los beneficios, porque los padres ceden. Entonces, estos mensajes que si soy violento obtengo, pueden también, en algunos casos, transformarse en una posibilidad de violencia dentro de los muros de casa como afuera de los muros de casa. Pero quiero precisar que esto que estamos diciendo no estamos haciendo referencia a buscar la causa del problema, no estamos hablando de causas. Vale. Saben que en terapia breve estratégica, utilizando las mismas palabras del profesor Giorgio Nardone, se dice, se conoce un problema a través de su solución. Significa que son las soluciones que han funcionado, que nos han permitido descubrir cómo se puede formar un problema y cómo se mantiene en el presente el problema. Entonces es en esta óptica que estudiamos las familias y las relaciones entre los miembros de la familia. Vale. Elena, gracias por esta explicación. Si te parece, saludamos, porque están llegando muchos mensajes saludando, que me parece, ¿no? Porque son de muchísimos lugares diferentes. Claro, De México, Manuel también desde México, Chile. He visto también desde Bolivia, Scarlett, Costa Rica, Ana. Entonces, bueno, creo que estoy segura que están encantados de estar escuchándote. Y lo que me gustaría ahora es, una vez que, ¿no?, has profundizado en los diferentes tipos de violencia, el papel importante de la familia que tiene, ¿no?, en un principio, cómo desde la terapia breve estratégica, ¿cuál sería el abordaje que se tiene que hacer o que normalmente se realiza desde este punto de vista con la violencia en los adolescentes? ¿Podrías un poco desarrollarnos esta parte, si eres tan amable? Claro, claro. Entonces, como he empezado a decir,
nosotros estudiamos un problema tratando de estudiar el funcionamiento del problema, cómo se mantiene su persistencia, y no tanto buscando las causas. De esta manera, interviniendo en los casos, nos hemos descubierto que, aunque la violencia es negativa en sus efectos, la mayoría de las veces desenvuelve un papel útil para quien la ejercita. Tiene una función, un rol. Y descubrir esta función, para nosotros, es la llave de solución del problema. Les hago algunos ejemplos. Sí. Pensamos, como he introducido al inicio, al adolescente que se autolesiona. Hemos ya anticipado que no quiere morir, quiere vivir. Y, por un lado, la función de este acto es aliviar, sedar algunas sensaciones dolorosas que se relacionan a problemas de experiencias vividas. Puede ser una desilusión sentimental, un fracaso escolar, algo que hace sufrir al adolescente, y el hecho de cortarse, por ejemplo, con un cuchillo, sí, le hace como aliviar, anestesiar el dolor. Esto puede parecer como sorprendente, pero deben saber que también a nivel físico, cuando yo me hago una herida, mi cuerpo libera endorfinas. Entonces siento una sensación de bienestar. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, y no siempre como evolución de esta forma, sino puede ser que, por ejemplo, el adolescente empieza a cortarse porque está de moda, porque la ha mirado en la red. Entonces no tiene ningún tipología de problema, sino por curiosidad, por esta forma de transgresión que caracteriza la adolescencia, empieza a cortarme. Y siempre por el mismo efecto placentero, el cuerpo libera endorfinas, repitiendo el comportamiento muchas veces, empieza a transformarse en algo diferente. Empieza a transformarse en una compulsión placentera irrenunciable. No puedo parar de hacerlo. Laborit, premio Nobel de la biología, nos enseña que cualquier tipología de comportamiento, inclusive desagradable, con la repetición se vuelve placentero. Entonces, también en este caso, no debemos sorprendernos si, continuando a autolesionarse, el adolescente empieza a sentir siempre más placer, empieza a repetir el acto, y este acto puede transformarse en una compulsión irrefrenable y se transforma en el problema. En este caso, la función del acto violento es la función de buscar sensaciones placenteras. Algunas veces, sí, es verdad, el comportamiento empieza para sedar una emoción dolorosa y después se transforma en una compulsión placentera. Otras veces nace como curiosidad, como forma de experimentar, y con el tiempo se transforma en una compulsión placentera. En este caso, el tratamiento debe ser individual. El terapeuta breve estratégico interviene sobre el adolescente, individualmente. En otro caso, como hemos hablado de la familia, por ejemplo, democrático-permisiva, sí, donde hay una falta de jerarquía, como hemos dicho, puede llegar una familia a la consulta que nos dice que tiene problema con un hijo violento, y investigando sobre el funcionamiento de la relación familiares nos damos cuenta que estas familias funcionan de una manera democrática permisiva.
son amigos de los hijos, le explican todo y no han sabido desarrollar una sana jerarquía. Y entonces el adolescente, en este caso, en esta familia particular, se ha vuelto violento, empezando a obtener todos los beneficios. ¿Qué pasa? Que en este caso, la mayoría de las veces, no trabajamos con el adolescente, trabajamos con la familia, trabajamos con estos padres para ayudarlos a restablecer una sana jerarquía. Algo diferente, una diferente modalidad de comunicación y de relación que nos permite de solucionar el problema. En este caso, será una terapia indirecta. Si después se necesitaría, podemos en un segundo momento hablar también individualmente con el adolescente. Pero en algunos casos el problema ya se soluciona. De resto, esta intervención no es una invención, en este caso, de Giorgio Nardone y de sus colaboradores, sino de Salvador Minucci, que es un pionero de la terapia sistémico-familiar y un experto de la violencia adolescencial. Por último, pueden pensar al cyberacosador. Entonces, aquel joven que empieza a publicar fotos, vídeos, para dañar la imagen de la víctima. ¿Qué quiere obtener el cyberacosador? Quiere obtener notoriedad digital. ¿Cuál es la función de ese comportamiento? Quiere obtener notoriedad digital. Es una expresión de su búsqueda de autoafirmación de la identidad. ¿En qué sentido? En el mundo de la comunicación hay tres aspectos fundamentales. El primero es existir, ser importante y placer. Si yo empiezo a publicitar en Internet estos contenidos tan llamativos y obtengo like, me vuelvo importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, no podemos subvalorar este efecto de la comunicación social y psicosocial. Y debemos intervenir también, no solo con el adolescente o con la víctima que nos pide ayuda, sino también a nivel de prevención social, sensibilizando a los jóvenes a evitar visualizar el mensaje de forma viral, para no volverlo tan importante, hacer casi como si no existiera. También, no solo los jóvenes, sino los medios de comunicación, ¿qué hacen? Publicitan este acto violento, lo pones en los medios de comunicación y se regala al joven una identidad, claro, negativa, el monstruo, el héroe negativo, pero es siempre un héroe. Entonces le damos importancia, le damos esta visibilidad social. Entonces deberíamos también sensibilizar esta comunicación mediática y evitar poner todos estos casos en la primera página de los papeles, en Internet. Es suficiente escribir violencia, cyberbullying o bullying, que te sale un montón de noticias. Cierto. Entonces, para concluir, yo quiero decir que desde la terapia breve estratégica no hay una única manera para abordar el fenómeno de la violencia en adolescencia. Hay muchos factores, pueden ser individuales, familiares, relacionales, psicosociales, y debemos intervenir a diferentes niveles, según el caso. No adaptamos una teoría al problema. Nosotros adaptamos la solución al problema. Para no caer en la trampa de como creer en una sola teoría y seguirla como si fuéramos ciegos. Vale.
Vale, gracias Elena, porque ¿no? Creo que la exposición y ¿no? ha estado maravillosa. Y ahora es el momento de las preguntas con el público, donde vosotros podéis preguntarnos directamente desde el muro y, bueno, comentaros que si en algún momento alguna pregunta se queda en el tintero, por así decirlo, porque no nos da tiempo, luego podéis escribirnos por mail que os responderemos. Las preguntas acerca del argumento de hoy de acordaros, ¿no? Generación Z, nuevas y viejas formas de violencia. Y igualmente, Elena, algunas personas han escrito previamente, ¿no? Porque no podían verlo, porque tenían motivos de trabajo. Esperamos a que lleguen primero, ¿no? Le damos primero el honor a la gente que está conectado. Si en algún momento, bueno, vemos que no, te haría estas preguntas que en inicio ya nos han llegado. Y mientras que esperamos que lleguen las preguntas, me gustaría, Elena, hacerte, bueno, pues una pregunta especial, por así decirlo, ¿no? Dado que yo creo, conociéndote como te conozco, que eres una de las profesoras que más ha viajado y que ha estado en tantos países, ¿no? Me gustaría que, por favor, nos pudieras contar cómo, ¿no? Cuál es la importancia dentro de la profesión, ¿no? Por así decirlo, y a nivel personal, cómo influencia estos viajes tanto en tu experiencia. Si podías contarnos alguna anécdota acerca de esto. Ok, entonces, María, quiero contarles que desde que iba a la escuela como alumna al Centro de Breve Estratégica, como cuando después me convertí en docente, he tenido la posibilidad de conocer tantas personas de diferentes países y de diferentes culturas. Eso es lo que más me ha gustado de esta experiencia, entre comillas. Y sobre todo el profesor, cuando me convertí en docente, me ha dado la posibilidad de viajar. Como has dicho, de viajar en tantos países. Muchísimo, ¿no? Como puede ser en Latinoamérica, en España, en Europa, como Francia, entonces en todos lados, hasta llegar a Siberia. Esto fue un viaje muy particular. Me imagino. Hasta Siberia. Y en la desolada, desierta Siberia. Y esto para mí fue como si fuera un sueño, en el sentido que he podido conjugar mi gran, ¿cómo decir?, pasión en la vida, que es el viajar y conocer nuevos mundos, nuevas personas de diferentes culturas, y con mi trabajo de terapeuta, que es lo que me da más satisfacción hacer. Y es curioso como en estos días he atendido y quiero contarles, he atendido un médico haciendo terapia online por un proyecto de ayuda a los sanitarios en términos de COVID, de la pandemia de COVID. Y este señor me preguntó, pero doctora, ¿de dónde me llama ella? ¿Desde España? Porque ella llamaba desde España. Yo, no, yo la llamo desde Suiza. Y él, muy curioso entonces, tú eres una terapeuta italiana que habla español, que vive en Suiza, que está haciendo terapia online a un argentino que vive ahora en España. Entonces, esto para mí es internacional, ¿no? internacional, sí. ¿no? Porque yo creo que esto es lo que lo hace más rico que para todos. Tanto es así que, bueno, tenemos, Elena, tengo que decirte muchísimas preguntas y si te parece empiezo a ir seleccionando algunas para poder... A ver, la primera pregunta nos la hace Azucena y ella pregunta si estos chicos que puedan llegar a ser violentos son por causa de un tipo de familia permisiva. Entiendo que es la única causa, ¿no? O puede haber otras causas. No, como he tratado de explicar, gracias por la pregunta, sí trato de explicarlo aún mejor. Desde nuestro enfoque no hay una relación de causa-efecto. O sea, no es cierto que en un modelo de familia, a nivel de causalidad,
como consecuencia consegue que yo estoy haciendo crecer un hijo que se volverá violento. No, no es así. En cada caso, sí, es necesario mirar qué modelo de familia tiene la familia. Y puede ser democrático permisivo, puede ser hiperprotector, puede ser también delegante, puede ser autoritario, puede ser sacrificante, puede ser intermitente. O sea, yo he hecho ejemplos de dos modelos de familias donde si las relaciones se vuelven rígidas en el sentido que es la manera redundante de interactuar, esta relación y comunicación puede tener una influencia no solo en la formación del problema, sino sobre todo en el mantenimiento del problema. Porque los padres deberían saber actuar de forma diferente frente a un gesto violento. Y si saben actuar de forma diferente, espontáneamente rompen el modelo de comunicación y relación, que si no se vuelve rígido, no es dicho que como consecuencia tiene una problemática de, por ejemplo, un adolescente violento. Y para explicar aún mejor, entonces, el fenómeno de la violencia puede pertenecer a todos los modelos de familia, no hay uno en el específico. Hay todas las posibilidades. Lo que hoy en día encontramos con más frecuencia son las familias hiperprotectoras y democráticos permisivos, hoy en día. Y, por ejemplo, de esta tipología de familia pueden surgir otra tipología de problema, no solo la violencia adolescencial. Entonces, nosotros no razonamos en términos de causa-efecto, sino de relaciones de, ¿cómo decir?, interrelaciones entre diferentes variables, que pero cuando se vuelven rígidas pueden ser como si fuera una semilla que puede en potencia hacer crecer una planta, a veces dañina. A veces, vale. Vale, luego, bueno, comentar también que me parece importante que trataremos de responder o dar respuesta a aquellas preguntas que estén relacionadas con el argumento y que no supongan un caso clínico concreto, ¿no? Sino que sean preguntas para profundizar en el tema. Y en este sentido, Fernando hace la siguiente pregunta. Dice, ¿podrías poner un ejemplo de cómo hacer como si el acosador no existiera que decías anteriormente? Ok, el ejemplo de este como si no existiera es justamente ayudar a los jóvenes a evitar visualizar el mensaje. Deberíamos sensibilizar a estos jóvenes a no visualizar el mensaje y también sensibilizar también las víctimas a denunciar el acto, porque hoy en día puedo denunciar también un contenido que yo recibo a través de la red, denunciar y quitarlo en poco tiempo de la red. Entonces, lo que antes no era posible. Ahora puedo, denunciándolo, quitar el contenido de la red. Y eso es muy importante. Entonces, por un lado, sensibilizar a los jóvenes a no mirarlo, a no compartirlo, porque es todo lo que hacen. O enviarlo, ¿no? Claro, lo copian. Muy bien. Y por el otro, ayudar a las víctimas a denunciar que se hace la violencia. Hay que ayudar a la víctima a denunciar, a no tener esta vergüenza, esta muerte social que siente dentro, sino el coraje de hablar, de pedir ayuda, hasta poder quitar este contenido de la red y intervenir, si es necesario, de forma también legal.
Ujú. Vale. Ahora, luego comentan, ¿no? Por ejemplo, si podrías explicar un poquito más cómo se realiza, por ejemplo, Marvel dice cómo se haría, cómo se reestructuraría esa jerarquía familiar, ¿no? Por ejemplo, en familias, como has explicado, que esta jerarquía no está presente. Ok. Entonces, en nuestra práctica clínica muchas veces a estos padres que están como asustados porque frente a la posibilidad de empezar a poner una jerarquía dicen, ¿cómo hago? No, no, es imposible porque no, me hago daño. Hay también este miedo de dañar el hijo, porque no se puede, no se puede tocarlo, no se puede. Entonces, muchas veces tenemos dos herramientas. El primero es que tenemos que ayudar a estos padres a entender que ponerse de una posición jerárquica no significa ser violentos, significa retomar su rol, significa ponerlo en una posición de superioridad. Evitar hablar continuamente con el hijo de todo. Hablan de todo, sin secretos, sin marcos generacional. Hay temas que se habla así. No, al final hay temas que son de los padres y temas que son de los hijos. Otro ejemplo puede ser que es suficiente una mirada con autoridad, es suficiente un tono de la voz que cambia para empezar a hacer entender el hijo que no es el más fuerte, que si yo quiero, te puedo poner en tu lugar. Y claro que otra pregunta que muchas veces nosotros hacemos a los padres que llegan a la consulta es esta, que es muy de impacto, muy sencilla pero muy de impacto. Le preguntamos a estos padres, en particular al padre, al papá, que muchas veces debe ser lo que toma la jerarquía. Le decimos, su padre, ¿qué habría hecho contigo si tú te hubieras comportado así? Y ahí casi todo te miran y te responden, me habría dado un bofetón. Entonces, claro que sin llegar a hacer violencia o hacer, pero algo que en los años pasados hacía falta recibir uno solo en la vida para no quererlo recibir más. Entonces, con esto ayudamos a los padres a retomar la posición, el rol. Vale, vale, Sí, Elena. sí, María, y por lo que me ha hecho la pregunta, que no me acuerdo el nombre. Marvel. Marvel, gracias. Tenemos familias que no son capaces de hacer esto. No hay los recursos. Nos damos cuenta que no pueden llegar a actuar de esta forma. Pensamos a una mamá soltera, por ejemplo, que tiene miedo de un hijo violento, también como fuerza física. En este caso, otra estrategia que hemos utilizado se llama desarme unilateral. O sea, le decimos a esta mamá que frente a un gesto violento debe salir de casa. En el sentido que, si piensan esto, cuando el adolescente puede ejercitar su violencia, si tiene la otra persona. Si la otra persona ya no está, el juego termina. Entonces, eso también es una descalificación a nivel de comunicación. Entonces, si tú eres violento, yo me voy. Eso también funciona mucho para reequilibrar la situación. Vale, vale. Continuamos, Elena, porque hay algunas más que creo que son interesantes. Glenda Violeta, por ejemplo, dice que se habló de, o hablaste, mejor dicho, de 3 aspectos de la comunicación. Uno era existir o ser importante. Y dice si podías, no quedó claro, ¿no? Se les perdió un trocito, si podías, si eres tan amable, volver a repetir
esta parte, Ok, entonces, estos aspectos de la comunicación. en el mundo de la comunicación, si tú lo piensas, ¿qué quiere obtener una persona cuando comunica? No solo el adolescente violento, es en el mundo de la comunicación. Quiero obtener placer en el sentido, quiero gustar a los otros. Claro que yo estoy aquí, no es que quiero hacer una charla que no gusta a los otros. El objetivo de una comunicación es gustar a los otros, llegar a los otros, entonces placer. En el otro caso, tenemos que ser importante. ¿En qué sentido? Si yo gusto a los otros, obtengo importancia a nivel de reconocimiento social. Gusto a los otros me admiran, me vuelvo importante. Entonces, la tercera es existo. Existo en el significado que empiezo a construir un'identità social. Vale. Que pasa attraverso una comunicación. De acuerdo. Entonces, muchas veces el adolescente busca esta notoriedad digital. Digital, ¿no? Decías, Elena. Digital, claro. Porque hay muchas visualizaciones del mensaje, hay muchos seguidores, followers. ¿Cuántos adolescentes quieren ser como influencer? Esta palabra que ahora está muy de moda. Quiero ser un influencer. Y no solo en el bien, o sea, con cosas que tienen como decir, un objetivo de bien, sino puede ser con algo que me hace, como decir, emerger a través de un acto que no siempre es para el bien de las otras personas. Puede ser un acto violento, que pero llama la atención. Sí. Gracias, Elena. Vale, hay algunas personas que han hecho algunas preguntas, que son preguntas muy específicas, que les animo a que nos envíen un email para poder respondérselas de una manera mucho más concreta, ¿no? Como, por ejemplo, Mercedes o Patricio, que creo que son argumentos que necesitarían otro tipo de exposición y si nos saldríamos un poco de este, ¿no? del tema de hoy. Como decía. Le contestaré con mail, sin problema. Igualmente, Alfonso, ahora, pero creo que esta Diana nos pregunta si podríamos, por favor, recomendar la literatura del modelo sobre la problemática, que creo que puede ser interesante igualmente para todos. Claro. Y ya con esta cerraríamos, si os parece, para hacer un buen cierre, ¿no? Con la literatura. Claro, entonces, en este caso específico tenemos el libro Adolescentes Violentos, que como ya hemos dicho es el libro que he escrito con Elisa Balbi, Michele Dolci y Giulia Rinaldi sobre justamente el tema de hoy, Adolescentes Violentos, por Herder. Herder, sí. Bien. Después hay también en el libro de Elisa Balbi y Artini, Curar la escuela, que también hay la intervención del adolescente violento y del fenómeno del bullying y del acoso escolar. Entonces aquí pueden también encontrar ejemplos del tratamiento del bullying. Entonces hay una parte que puede ser interesante en este sentido. También otro libro que les recomiendo es el libro de Ayudar a los padres a ayudar a los hijos. Y este libro es escrito por el equipo del Centro de Terapia Breve Estratégica y es un libro muy interesante porque nos permite no solo de hablar, como hemos hecho, de los diferentes modelos de familia, sino también nos permite como profundizar todas las problemáticas que pueden ser tratadas indirectamente, como hemos dicho, a través de los padres y con un tratamiento eficaz, sin ver
el hijo o el adolescente en este caso. Entonces, eso también lo recomiendo. Con también, para concluir, el libro Modelos de Familia, que es un poquito el primer libro, el pionero, de donde se clasifican los modelos de familia, de Muriana, de Manuela Muriana. Entonces, esto también es muy importante. Vale, vale, Elena. Vale. Bueno, pues creo que gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos. Creo que ha sido un gran placer para todos tenerte aquí, Elena, y poder escucharte. Y lo que me gustaría es, sí, lo que me gustaría, seguro que te vemos en otra ocasión con algún otro argumento, probablemente, ¿no? Cuando salga el nuevo libro, tener la oportunidad de compartir contigo esta experiencia sería de gran interés. Y agradeceros a todos vuestra participación. Gracias de verdad por estar aquí y por los comentarios y el apoyo y las preguntas para que esta entrevista pueda ser, como os decíamos al principio, mucho más enriquecedora. El jueves que viene volveremos a estar a las 9 de la noche, hora española e italiana, y en la franja de mediodía para toda Latinoamérica. Estaremos con Elisa Balbi y hablará sobre la esencia de la psicoterapia breve estratégica, la comunicación, la técnica y la relación. Elena, te mando un abrazo muy fuerte. Espero verte muy pronto. Espero verte también muy pronto y un abrazo para todos. Que estéis muy bien. Hasta luego.